El anciano terrible, Howard Philip Lovecraft. Fue idea de Angelo Ricci, Joe Exanek y Manuel Silva realizar una visita al anciano terrible. El anciano vive solo en una casa muy antigua de Walter Street, muy cerca del mar, y se lo conoce por ser un hombre que posee una gran riqueza y también por ser dueño de una salud extremadamente delicada. Esto lo convierte en un atractivo señuelo para hombres de la profesión de los señores Ricci, Zanuck y Silva, porque su profesión era nada menos digno que el robo. Los vecinos de Kingsport saben y comentan muchas cosas acerca del anciano terrible, cosas que por lo general lo protegen de las atenciones de caballeros como el señor Ricci y sus colegas, a pesar de la casi absoluta certidumbre de que oculta una fortuna de desconocida magnitud en algún rincón de su enmohecida y venerable mansión. En verdad es una persona muy extraña que en sus tiempos fue al parecer capitán de Clipper en las Indias Orientales. Es tan viejo que nadie recuerda cuando fue joven y tan taciturno que pocos saben su verdadero nombre. Entre los nubosos árboles del jardín delantero de su vieja y nada descuidada residencia, conserva una extraña colección de grandes piedras, extrañamente agrupadas y pintadas de forma que parecen los ídolos de algún oscuro templo oriental. Semejante colección ahuyenta a la mayoría de los chicos que se burlan de su barba y cabello, largos y canosos, o que rompen las ventanas de pequeño marco de su vivienda con diabólicos proyectiles. Pero hay otras cosas que atemorizan a las personas mayores y de talante curioso que, en ocasiones, se acercan en silencio hasta la casa para espiar el interior a través de las ventanas cubiertas de polvo. Los testimonios de estas personas aseguran que sobre la mesa de una desnuda habitación del piso bajo hay muchas botellas raras, cada una de las cuales tiene en su interior un pequeño trozo de plomo suspendido de una cuerda, como si fuera un péndulo. Y dicen que el anciano terrible habla con las botellas. Las llama por nombres tales como Jack, Scarface, Long Tom, Spanish Joe, Peters y Mate Ellis, y que siempre que habla con una botella, el péndulo de plomo que lleva dentro emite unas vibraciones precisas a modo de respuesta. A quienes han visto al alto y flaco anciano terrible en una de esas singulares conversaciones, no se les ocurre volver otra vez. Pero Angelo Ricci, Joe Exanek y Manuel Silva no eran naturales de Kingsport. Pertenecían a esa nueva heterogénea estirpe extranjera que queda al margen del atractivo círculo de la vida y tradiciones de Nueva Inglaterra, y no vieron en el anciano terrible otra cosa que un viejo achacado y con seguridad indefenso, que no podía caminar sin la ayuda de su nudoso bastón,
y cuyas escuálidas y endebles manos temblaban de forma notoria. A su manera, se compadecían bastante del solitario e impopular anciano, a quien todos rehuían y a quien hasta los perros ladraban con especial virulencia. Pero en los negocios, y más para un ladrón entregado de lleno a su profesión, siempre es tentador un anciano de salud quebrantada que no tiene cuenta abierta en el banco y que para cubrir sus escasas necesidades paga en la tienda del pueblo con oro y plata españoles, acuñados 2 siglos atrás. Los señores Ricci, Czanek y Silva eligieron la noche del 11 de abril para realizar su visita. El señor Ricci y el señor Silva se encargarían de hablar con el pobre y anciano caballero, mientras el señor Czanek aguardaría el regreso con el presunto cargamento metálico. En un coche abierto en Ship Street, junto a la verja del lado del muro posterior de la finca del anfitrión, los esperaría. El deseo de eludir explicaciones innecesarias en caso de una aparición inesperada de la policía aceleró los planes para una huida tranquila y sin estridencia. Tal como lo habían proyectado, los 3 aventureros pusieron manos a la obra, cada uno por su lado, con el objeto de evitar cualquier sospecha posteriori. Los señores Ricci y Silva se encontraron en Walter Street, junto a la puerta de entrada de la casa del anciano. Y aunque no fue de su agrado cómo se reflejaba la luna en las piedras pintadas que se veían entre las ramas en flor de los retorcidos árboles, tenían cosas más importantes en que pensar en lugar de dejar volar su imaginación con rebuscadas supersticiones. Temían que fuera una tarea desagradable hacer hablar al anciano terrible para averiguar el escondite de su oro y plata, porque los viejos lobos de mar son extremadamente testarudos y perversos. En cualquier caso, se trataba de alguien muy viejo y débil, y ellos eran 2 personas que iban a visitarlo. Los señores Ricci y Silva eran expertos en el arte de volver razonables a los tercos, y los gritos de un enfermo y más que venerable anciano no son difíciles de sofocar. Así que se acercaron hasta la única ventana alumbrada y escucharon cómo el anciano terrible hablaba en tono infantil a sus botellas con péndulos. Se colocaron máscaras y llamaron con delicadeza sobre la descolorida puerta de roble. La espera le resultó muy larga al señor Czanek, que se agitaba inquieto en el coche detenido junto a la verja posterior de la casa del anciano terrible. En Ship Street era una persona más impresionante que lo normal, y no le gustaron para nada los espantosos gritos que había oído en la mansión, momentos antes de la hora fijada para iniciar la operación.
¿No les había dicho a sus compañeros que trataran con el mayor cuidado al pobre y viejo lobo de mar? Víctima de los nervios, miraba hacia la derecha. La estrecha puerta de roble en el alto muro de piedra cubierto de hiedra. No dejaba de consultar el reloj y se preguntaba por los motivos del retraso. ¿Habría muerto el anciano antes de revelar dónde se ocultaba el tesoro? ¿Y habría sido necesario proceder a un registro completo? Al señor Xanek no le gustaba esperar tanto tiempo a oscuras y en semejante lugar. En un momento llegó hasta él el sonido de unas pisadas ligeras y de golpes en el paseo que había dentro de la finca. Oyó cómo alguien tocaba con cierto descuido, aunque con suavidad, el herrumbroso pestillo, y vio cómo se abría la pesada puerta. Esforzó la vista al pálido resplandor del único y mortecino farol que alumbraba la calle, en un intento por comprobar qué habían sacado sus compañeros de aquella siniestra mansión tan cercana. Pero no vio lo que esperaba. Allí no estaban ni por asomo sus compañeros, sino el anciano terrible, que se apoyaba con aire tranquilo en su nudoso bastón y sonreía malignamente. El señor Xanek no se había fijado hasta entonces en el color de los ojos de aquel hombre. Ahora podía ver que eran amarillos. Los hechos pequeños producen grandes conmociones en las ciudades provincianas. Ese fue el motivo de que los vecinos de Kingsport hablaran a lo largo de toda aquella primavera y el resto siguiente de los 3 cuerpos sin identificar, horriblemente mutilados, como si hubieran recibido múltiples cuchilladas y horriblemente triturados, como si hubieran sido objeto de las pisadas de muchas botas despiadadas que la marea arrojó a tierra. Y algunos hasta hablaron de cosas tan triviales como el coche abandonado que se encontró en Ship Street, o de ciertos gritos inhumanos, probablemente de un animal perdido o de un pájaro de ojos de otros cielos, escuchados durante la noche por los vecinos que no pudieron conciliar el sueño. Pero el anciano terrible no prestaba la menor atención a los comentarios que corrían por el pacífico pueblo. Era reservado por naturaleza, y cuando se es anciano se tiene una salud delicada, la reserva está doblemente acentuada. Además, un lobo de mar tan anciano debe haber presenciado multitud de cosas mucho más emocionantes en los lejanos días de su casi olvidada juventud.